Sí, dale. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Queremos agradecer, bueno, con Adrián Celentano, a la organización y muy especialmente a Ezequiel y a Juliana, que la verdad, bueno, ya les daremos los mimos necesarios por todo el trabajo que han venido realizando. Esta mesa es una mesa de presentación de revistas, una revista ya consolidada, ¿no? En nuestro campo de estudio, el número 25 de Políticas de la Memoria, y la presentación inaugural de un primer número de una revista, bueno, de la que ya vamos a hablar, una revista de divulgación sobre temas también de edición. Primero vamos a comenzar con Políticas de la Memoria. Las agradecemos muy especialmente a José Luis Diego y a Giselle Venancio, que bueno, han accedido a leernos y bueno, a compartir este espacio. Les decía, vamos a empezar con Políticas de la Memoria, después presentamos pliego. Bueno, en este orden que hemos organizado de modo lo más accesible posible, bueno, me toca a mí presentar a Políticas de la Memoria junto con Giselle Venancio, y quería agradecer también nuevamente al Quinto CAEL, al comité organizador, Ezequiel, a Diego, a Martín, a todos los colegas, compañeros y a todos los visitantes que están aquí de Brasil, de Chile y de otros países. Es un gusto estar en el Congreso, y para Políticas de la Memoria y para el colectivo editor de Políticas de la Memoria nos resulta muy importante que la revista se presente en un evento como este coloquio argentino de estudios sobre el libro y la edición. Una instancia en la que participar siempre es un placer y permite intercambiar entre todos y debatir, confrontar, aportar ideas, que también es una de las vocaciones de Políticas de la Memoria. Quisiera decir, en primer lugar, voy a ser muy breve, Políticas de la Memoria llega a su número 25 en una situación en la que no es una obviedad señalarlo. El sistema de ciencia y técnica, al igual que las universidades y el conjunto de la investigación y la docencia universitaria, está sufriendo abrumadores recortes, numerosos problemas presupuestarios y dificultades que seguramente experimentamos muchos de los que estamos aquí, pero también muchos de aquellos que no pueden estar aquí o que no pueden desarrollar adecuadamente sus investigaciones por el proceso que se está viviendo en nuestro país, que además incluye cierto elemento que no podemos perder de vista, que es que el gobierno ha emprendido una batalla cultural, justamente contra una batalla cultural, y en particular contra la cultura progresista, contra la cultura de izquierdas, contra la cultura democrática, desde mi punto de vista. Y creo que con esto puedo asumir lo que compartimos con Horacio Tarcus, Eugenia Sig, Virginia y otros colegas que integran el comité editor de la Ana Tocodalmas, y otros colegas como Mariana Canavese, que integran el equipo editorial de la revista Políticas de la Memoria. En ese sentido, nuestra revista es un anuario, y quisiera puntualizar algunas cuestiones solo para introducir a escuchar a Giselle Venancio, porque lo más importante es qué opinan los demás de lo que se está produciendo. Quisiera plantear en primer lugar que la revista está diseñada con imágenes que son seleccionadas de una muestra que hicimos en el CEINSI, en la Galería de Arte del CEINSI, sobre materiales impresos del antifascismo militante e intelectual argentino de los años 20 y 30. ¿Sí? Esa selección de documentos gráficos y de materiales impresos que están intercalados entre los distintos artículos que ustedes pueden ver en la versión que está en las redes, ¿sí? También las pueden apreciar en la versión impresa que tengo aquí, que justamente tiene como primera imagen la garra del fascismo atacando la cultura, atacando justamente los principales adversarios, ¿no?, de las doctrinas autoritarias y de derecha. Esa etapa me parece importante rescatarla, que el trabajo también con Lucas Domínguez Rubio, ¿sí? Y que tiene que ver justamente con un diálogo indirecto sobre las discusiones contemporáneas sobre el fascismo, neofascismo, etc. Sin embargo, la revista tiene, no voy a detallarme sobre las secciones de edición sobre las cuales va a hablar Giselle, pero me interesa señalar que todo el número tiene un intenso diálogo con el mundo del libro y la edición. En
En primer lugar, porque, bueno, tiene una sección sobre marxismo latinoamericano, en la cual Martín Rivadero analiza pensamiento crítico, lo pone en relación con el Instituto del Libro, algo que ya discutimos aquí. Hay otro trabajo sobre la recepción conosureña de los movimientos radicales de la rebelión afroestadounidense. También la revista tiene una búsqueda, ¿sí?, de interrogar otro tipo de materiales y la relación de otro tipo de materiales impresos con el libro, como lo hace, por ejemplo, desde la sección Sexo y Revolución, o sea, la revista Política de la Memoria, también tiene una serie de documentos, como el caso de un texto inédito de Néstor Perlonger, que entra en relación con el acervo documental de Hilda Reis, ¿sí?, y de otras militantes feministas y lesbianas que justamente integran fondos personales como el de Néstor Perlonger, ¿sí?, que están ligados y enfrentados en los mismos anaqueles con el de Variodone, con también sus libros, sus revistas, que a pesar de que tienen diversidades ideológicas, en la medida que Perlonger militaba por ejemplo, además de la organización de los homosexuales, militaba también en el Partido Socialista de los Trabajadores de inscripción trotskista, ¿sí? Esta relación entre los acervos y el ecosistema que abarca, además del libro, las revistas culturales, los manifiestos, los manuscritos, nos parece relevantes para pensar y para construir preguntas de investigación de la historia intelectual, de la historia de la cultura y de la historia no solamente de la cultura de izquierda. En ese sentido, me parece importante también rescatar que eh, la revista, desde la revista también buscamos establecer una relación con otras formas de circulación del libro y la lectura. Tenemos también un texto de Camila Tagli sobre cómo leían los obreros en Córdoba entre los años 40 y los años 70, ¿sí? Pero además pensar la relación y el lugar que ocupa la circulación de los libros, como decíamos recién, el trotskismo de Perlonger, ¿no? Como una obra, como la historia de la Revolución Rusa de Trotsky, ¿sí?, tiene su proceso de circulación específico a nivel global y las distintas estaciones que analiza José Luis. No voy a avanzar sobre eso, pero me parece importante. ¿Por qué? Porque, insisto, la relación entre los libros, la edición y otros formatos, otros materiales impresos, ¿sí?, entran en juego cuando investigamos procesos ligados a la historia política argentina y en particular la historia política de nuestras universidades, ¿no? Entonces, tenemos una sección en la que los libros reaparecen como en otro orden de discurso, que son de los planes de estudios de la carrera de filosofía de la Universidad de Córdoba, nuevamente volvemos a Córdoba, ¿no?, con un trabajo de Carla Garfione y otro colega, ¿no?, sobre justamente las transformaciones de una carrera de filosofía en una universidad. Y los efectos de la lectura, ¿no? Planteados también en torno al problema de los docentes y de los docentes universitarios, ¿no? Por ejemplo, el efecto Rorty, ¿no? Tenemos un trabajo de Penelas donde está el efecto Rorty analizado en el momento en que aparece otro libro clave que hoy está en debate en la agenda pública en Argentina, que es el Nunca Más, ¿no? Digamos, cómo los rortianos leyeron instrumentos filosóficos en el momento en que su principal referente, como era Rabosi, o uno de sus principales referentes, se atrevía con el problema teórico-filosófico de Rorty en el momento en que estaba pensando justamente en Nunca Más y todo el debate que estaba en torno a esa obra clave de nuestra historia política y de nuestra historia cultural. Pero no se trata también, o no se trata solamente de la construcción y de la circulación, sino también de la destrucción de la producción de vacíos editoriales, de la interrupción, ¿no? Y entonces ahí es donde, digamos, con esto aprovecho para pasarle la palabra a Giselle, ¿no? Me parece importante recuperar justamente el efecto de la destrucción sobre los libros, sobre las bibliotecas. Es un plano clave para pensar la historia cultural y política latinoamericana, y en este caso, en este número, también tenemos un trabajo de Lucas Maldonado sobre Trujillo Pereira, el fundador del Partido Comunista Brasileño y quien fijó las piedras angulares de esa cultura de izquierda, ¿no?, con su interpretación de Brasil, bueno, y otras obras, ¿no? Son 5 claves, pero que nos permite pensar también la destrucción, la desorganización de su archivo, junto con la destrucción y la desorganización del archivo de Nelson Sodré, ¿sí?,
o la desorganización y la pérdida de parte de la biblioteca Florestan Fernández. Con esto, no por terminar con un aspecto negativo, me parece relevante pensar la historia del libro y los usos políticos del impreso también desde el plano de la destrucción y también desde el plano de aquello que hace vacío en una serie. En ese sentido, creo que nuestro aporte, el aporte de políticas de la memoria y del CEINSI, que traemos aquí en estas jornadas y que traemos en la revista, se completa con un análisis muy detallado y muy minucioso de un solo libro, como es el caso del libro El siglo de Badiou, que también tiene un dossier que enfoca justamente cómo se debatió y que constituye para la filosofía ese mundo. Por todo esto, les agradecemos mucho la presencia de todos aquí y nos encanta compartir con la revista Pliego de la Universidad Nacional de Entre Ríos y con José Luis de Diego y con Giselle Venancio, profesora de la Universidad Fluminense, que va a hacer su comentario. Bueno, muchas gracias. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito o convite para estar aqui, o convite que me foi dirigido por Jorge, há cerca de um mês, mais ou menos. E agradeço a presença de vocês. Digo que fiquei muito feliz mesmo de estar nessa mesa junto. Estou falando baixo? Ah, estou muito contente de estar nessa mesa, dividindo essa mesa com a Adriana, com o Jorge e com o José Luiz. Quando eu fui convidada para estar aqui comentando as revistas, no primeiro momento seria assim, né? Agora eu vou comentar apenas a Políticas e a Memória, fiquei muito contente e, ao mesmo tempo, um pouco preocupada, né? Como comentar uma revista que está completando 25 anos, né? Está no seu 25º número, mas que também está completando 25 anos de existência. E, ao perguntar ao Jorge como é que eu deveria comentar, ele me disse: faça do jeito que quiser. Foi uma resposta difícil, porque, bem, então tá, né? Eu vou ter que pensar como fazer. Bem, no primeiro momento, eu pensei em comparar as duas revistas, mas essa ideia não me pareceu nem um pouco boa, porque, primeiro, porque são duas revistas muito diferentes, e uma completando 25 anos, enquanto a outra está inaugurando seu primeiro número. Pensei, isso não vai dar muito certo, né? Não vai fazer muito sentido. Considerei, então, apenas assim, comparar o último número. Mas também isso não me satisfez, porque eu fiquei pensando, estarei entre os dois editores das revistas, eles conhecem muito melhor a revista, por que eu vou apresentar as revistas para os editores das revistas? Então, também não me pareceu uma boa sugestão, né? Uma boa ideia. Bem, eu pensei, então, em tentar pensar e evidenciar como essas duas revistas evidenciam uma trajetória de constituição dos estudos sobre o livro e a edição, e a construção dessa especialidade acadêmica na Argentina, tanto o processo de construção dessa especialidade acadêmica como um campo autônomo, como também o processo de culminância, consolidação desse processo, né, com a publicação da revista Pliego e do número 25 da Políticas e la Memória. Seguindo a sugestão, então, escrita por Horácio Tarcos no livro sobre as revistas, que ele diz, né, cito, que a América Latina é um continente de revistas e que as revistas, citando Horácio Tarcos, expressam ao mesmo tempo o que os diversos coletivos produzem, eles dão coesão e contribuem para forjar a sua identidade, eu comecei a achar que eu poderia pensar essas revistas como um espaço de constituição de um grupo que atua nesse processo de consolidação de um campo de estudos específico. Embora também o próprio Horácio diga nesse mesmo texto que uma revista não pode ser compreendida em sua singularidade, ela tem que ser pensada numa rede sincrônica que permita visualizar o campo de forças na qual se insere, eu pensei, bem, isso já não consigo fazer, isso não dará para fazer. Por quê? Porque demandaria um conhecimento muito mais profundo de todas as revistas, de como essas revistas são publicadas, o conjunto dessas revistas e suas lutas por seu reconhecimento. Então, cheguei à conclusão que eu ia me dedicar a uma tarefa bem mais modesta.
a minha tarefa seria de leitora. E devo confessar que foi uma tarefa que me deu enorme prazer. Eu busquei seguir, para e passo, os debates pautados pela política da memória, relacionando, quando possível, aos processos de consolidação dessa área de estudos do livro, da leitura e da produção editorial, que eram possíveis de ser visualizados nessa seção da revista. Eu vou falar um pouco disso, e depois verificar em pliego, mas o José Luiz é que vai apresentar a revista, um momento de culminância desse processo de constituição dessa área de estudo e de especialização acadêmica. Como leitora, mas também como historiadora, atenta, curiosa, eu busquei compreender como esse processo se deu na Argentina e segui minha investigação com a proposta de ler o conjunto das revistas. E aí, em um mês, foi o prazo que o Roy me deu. Parti, na minha leitura, de uma ideia esboçada por Gustavo Sorá em uma entrevista que o Gustavo concedeu ao meu grupo de pesquisa em 2022. Nela, Gustavo disse que o Brasil foi o primeiro país da América Latina onde cresceu um espaço de pesquisa sobre temas da história da edição e do livro, um espaço mais consolidado, com congressos nacionais, e um grupo que se consolidava como uma área de pesquisa. Porém, diz Gustavo, depois de 2013, o Brasil parou. Não as pesquisas não pararam, mas essa organização dos congressos nacionais. Então, depois do evento que ocorreu da Sharp em Niterói, embora as pesquisas tenham prosseguido, não houve mais um avanço de congressos nacionais, e nós, brasileiros, não fomos capazes, ao contrário de vocês aqui, de criar uma revista especializada no tema. Por outro lado, diz Gustavo ainda, o processo avançou muito na Argentina. E em 2012 foi realizado o primeiro colóquio argentino de estudos sobre o livro e edição, portanto, KL, e de lá para cá já estamos aqui no 5º KL. É bem verdade que outros espaços foram sendo criados na América Latina, de uma maneira geral, e vários eventos ocorreram em países como o México, a Colômbia, o Chile, o Uruguai, e mesmo o Brasil, mas não congressos da mesma maneira. Mas o que me interessa aqui é pensar justamente as conexões entre as publicações na revista Políticas de la Memória com esse processo de afirmação de um campo especializado de estudos sobre o livro e a edição na Argentina. E eu segui, portanto, para fazer isso, eu segui uma coluna, uma seção específica da revista que se chama História do Livro e da Edição. Essa seção vem sendo publicada quase que ininterruptamente desde 2011. E há claramente uma coincidência de datas entre o primeiro KL, 2012, e a publicação dessa seção, em 2011. Obviamente, para mim, leitor, esse fato está longe de ser uma coincidência. É mais um sinal do processo de amadurecimento de constituição desse campo específico de estudos sobre essas temáticas na Argentina. No número inaugural dessa sessão, História do Livro e da Edição, em 2011, Ana Clara Guerreiro e Horácio Tarcos assinam um texto intitulado Las Razones de uma Nova Sessão, no qual eles afirmam que nas últimas 3 décadas havia se delineado uma série de trabalhos provenientes de bibliotecologia, da crítica literária, da história cultural e intelectual, que foram traçando os contornos de uma nova zona de estudos em torno da produção de impressos e de suas condições e modalidades de circulação e recepção. Consideravam os 2 autores que esses estudos provinham de diversos lugares, marcadamente da produção francesa e anglo-saxã, e se desenvolviam de forma muito desigual na América Latina, centralizados mais em algumas regiões que em outras. Eles expressavam que o interesse da sessão era, então, contribuir para alterar esse mapa, e que ela tinha o objetivo de oferecer materiais e avanços relativos a esse campo na Argentina e no espaço latino-americano. Objetivo, sem dúvida, plenamente alcançado com o conjunto das sessões ao longo da revista. Desde então, 2011, a revista publica a seção História do Livro e da Edição, que esteve presente em todos os números, com exceção da revista de número 16, de 2016, e de número 18, de 2018. Em todos os outros números, até esse lindo volume aqui, número 25, que se publica agora em dezembro, a seção esteve presente, totalizando 40 artigos de 41 autores. Desses, apenas 2 não são latino-americanos.
São eles Robert Darnton e Jean-Yves Mollier. Ambos autores fundamentais tanto para a expansão dos estudos sobre livro e edição, quanto, no caso do Jean-Yves Mollier, na arquitetura de uma internacional científica para os estudos acadêmicos sobre o livro e edição, na feliz expressão de Gustavo Sorá, em texto publicado na própria revista em 2024. A importância de Jean-Yves para a criação de redes intelectuais que envolveram os franceses, a estrutura institucional da Sharp e os latino-americanos é notória e dispensa comentários mais amplos. O que importa nesse momento, contudo, destacar é a importância que a seção História do Livro e de la Edición, em Políticas de la Memória, ganhou na difusão dos estudos que se realizavam na América Latina. Entre os trabalhos publicados, investigadores de origens diversas, argentinos, chilenos, mexicanos, colombianos, brasileiros, uruguaios, entre outros, e sobre os objetos tratados, uma miríade de temáticas relacionadas especificamente a regiões precisas e, mais amplamente, a América Latina. Mas também a processos de circulação de autores de diversas origens no âmbito das Américas, avançando numa perspectiva transnacional de abordagem dos assuntos. Destaca-se que a revista elaborou 2 dossiês atentos a temáticas de países específicos. Um sobre o Peru, em 2017, no número 17, e um sobre o México, em 2015. Embora não tenha havido um dossiê específico sobre o Brasil, gostaria de registrar a presença de autores brasileiros na publicação. 10% dos textos publicados na seção História do Livro e da Edição são de autoria brasileira, o que evidencia a manutenção de uma constante interlocução entre os autores brasileiros e a produção, a edição e a direção da revista. Porém, eu acho que o que importa destacar aqui não são apenas os objetos de inquirição e suas temporalidades, mas sim o fato de que, se num primeiro momento os estudos sobre o livro e edição tiveram sua origem em investigações francesas, inglesas e norte-americanas, a seção História do Livro e de la Edición em Políticas e la Memória evidencia que não apenas nós, latino-americanos, abordamos temáticas próprias, mas ainda que mais importante que isso, que alteramos, como era a pretensão de Ana Clarice e de Horácio Tarcos, a geografia da enunciação historiográfica sobre esses temas. Desde aqui, elaboramos abordagens originais e nos colocamos em interlocução acadêmica equânime com outros centros de produção a respeito dessas temáticas. E uso aqui o nós, porque eu considero que a participação não apenas de argentinos, mas de pesquisadores de diversas origens das Américas contribuíram para a consolidação desse campo de estudo, e isso está claramente expresso nas páginas de Políticas de la Memória. É preciso registrar, entretanto, que a estreia da coluna resultou de um processo mais amplo, que a antecede e a justifica. Obviamente que eu não pretendo aqui descrever esse processo para vocês, que é certamente amplamente conhecido de todos, muito mais que por mim, mas lembrar um importante livro organizado por José Luiz de Diego, Editores e Políticas Editoriais em Argentina, de 2006. E seguindo a cronologia proposta por José Luiz, que divide a história do livro e editorial da Argentina em 7 períodos, eu gostaria de sublinhar que 90% dos artigos da coluna da revista tratam do século XX. Portanto, dos períodos denominados a emergência do editor moderno, a época de ouro da indústria editorial, a consolidação do mercado interno e, particularmente, do período ditadura e democracia, crise da indústria editorial, na cronologia estabelecida no livro de José Luiz. Embora também haja textos sobre a concentração e a polarização da indústria editorial, de 1990 a 2000, e outros que, inclusive, ultrapassam esse período, chegando ao século XXI. Ainda que, como eu disse, a maior parte se refira à segunda metade do século XX. Aproveito, então, já que eu estou ao lado do Adriano, para perguntar: haveria um motivo específico para essa concentração de artigos neste período? Isso refletiria a produção argentina, isso é, a produção nessa área de estudos na Argentina também é concentrada nesse período? Fica a pergunta para você. Assim, sem ter a pretensão de exaurir as possibilidades analíticas a respeito da revista, e isso claramente não foi a minha pretensão, eu gostaria de, por último, destacar entre as dezenas de artigos incríveis que eu tive a oportunidade de ler no último mês, nesta sessão de livro História Editorial, 2 de autoria de 2 investigadoras, e por motivos muito particulares. 2 mulheres, portanto. O primeiro, o texto de Sol Vignolo, Cultura Escrita no Partido Obrero e la União Sindical, um estudo etnográfico e comparativo, publicado em Políticas e la Memória número 21. Por que
Para além da temática tratada, o texto sucedeu a uma tragédia pessoal da vida de sua autora. Ela não teve a oportunidade de ver seu texto publicado, mas ele veio a público com uma belíssima anotação de Gustavo Sorá, evidenciando que as relações institucionais, muitas vezes, ultrapassam o distanciamento formal e transformam as relações entre as pessoas e transformam de forma sensível e afetiva a relação entre as pessoas. O segundo, o texto de Valéria Agnon, Políticas Editoriales, Canon y Mercado, Editoriales Independientes Americanas em los anos 60. Pelo simples fato de que o texto publicado foi uma ampliação do texto, do artigo que a autora apresentou no Congresso Regional da Sharp, realizado em Niterói, entre 5 e 8 de novembro de 2013, evento que tive a oportunidade de organizar, juntamente com meus queridíssimos amigos Eliana Dutra, Nelson Chapochnik e Gabriela Pellegrino, em 2013. O texto da Valéria, de certo modo, evidencia esse debate ininterrupto, rico e de profundo aprendizado que mantenho, e poderia dizer também, no plural, que mantemos com esse grupo aqui do KL, de investigadores que publica a revista e que publica na revista e que está em grande medida presente hoje no Quinto KL. Estamos aqui, então, com essa linda revista. Seu último número tem o frescor de uma jovem senhora de 25 anos. Uma revista que deu corpo a um grupo de investigadores que acompanha e constrói desde o seu início e que, em grande medida, constitui essa comunidade que faz do livro e da edição o seu objeto de investigação e que hoje está aqui nesse evento. Desse modo, eu gostaria de registrar aqui meu enorme prazer em ler em conjunto as duas revistas, sendo que a Pliego será apresentada pela Rosa Luiz. De dizer da minha alegria em participar dessa mesa e sublinhar que me sinto parte desse diálogo em curso que já tem mais de 10 anos e que desejo que se estenda por muitos anos ainda mais. Vida longa às revistas, ao KL, e que nossas interlocuções se estreitem e se tornem cada vez mais frequentes. Muitas graças. Bueno, mi tarea es mucho más fácil. Tengo que presentar un número solo. Después de la estoy un poco inhibido después de la estupenda presentación de Giselle. Suerte que tenías poco tiempo, tuviste poco tiempo para prepararlo, dijo. Bueno, voy a empezar con una anécdota. Un colega y amigo de la Universidad de La Plata, Miguel Dalmaroni, organizó un volumen que se llama Investigación y Literatura, que publicó la Universidad Nacional del Litoral. No sé si han estado en contacto en estos días, no los veo aquí, pero han estado Santiago Venturini e Ivana Tosti, una gran editora de la Universidad del Litoral. Sacó este libro, un catálogo estupendo tienen allí, ¿no? En este libro, Dalmaroni lo que procuraba era que en los estudios literarios distintos especialistas hablaran de diferentes líneas de investigación. Entonces me llamó a mí y me dice, ¿por qué no hablas del libro y la edición? ¿En qué consistía? Bueno, cada capítulo tenía que hablar de los orígenes, el desarrollo, principales líneas de investigación, consolidación o no, principales libros. Al final había que agregar algunos libros importantes, reseñar algunos libros importantes de esa línea de investigación. Yo me acuerdo que reseñé, entre otros, la historia del libro judío de Alejandro, ¿no? De Alejandro Hofne. Y último, principales revistas y redes. Había que incluir en ese capítulo. Entonces, les voy a decir, ¿no? Incluí allí, en ese apartado, Gutenberg, de la Universidad de Santa María, en Brasil, libro, por supuesto, aquí está Plinio, la gran revista de la USP, Vinco, la más nueva revista que analiza, lanzó desde Belo Horizonte, del Cefechi,
De Colombia hablé de Contraportada, de la Universidad de los Andes y de Tendencia Editorial, de la Universidad de Rosario de Bogotá. De España hablé de Cultura Escrita y Sociedad, una revista discontinuada privada que llevaba adelante la editorial TREA, y de Texturas, la revista que dirige Manuel Ortuño desde su editorial en Madrid. Hablé de Printing History y de Textual Cultures en los Estados Unidos. Hablé de Histoire et Civilisation du Livre en Francia, de Bibliográfica, editada desde el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Hablé de las revistas de Sharp, Book History más orientada a la historia del libro, y Lingua Franca más orientada a los Translation Studies, ¿no? Los estudios sobre traducción, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque cuando llegué a Argentina, ¿qué podía decir? Lo único que pude decir es que hace años salió una revista estupenda que se llamó Páginas de Guarda. ¿Quién la llevó adelante? Bueno, un grupo que provenía de la carrera de edición de la Universidad de Buenos Aires, pero no era una revista institucional de esa carrera, sino una revista privada, una iniciativa privada. Una de sus directores era nuestra conocida y querida Ana Mosqueda, que por esos mismos años estaría lanzando el sello Ampersand. Porque cuando dejó de salir la revista fue el año 2012. Alcanzaron a editar 11 o 12 números. Desde entonces, nuestra área, nuestra disciplina, no tiene una revista. Y eso debemos vivirlo como una falencia, ciertamente, ¿no? Ahora, a mí me toca hoy presentar una revista sobre nuestra disciplina, y por lo tanto lo primero que tengo que decir es que es un motivo de celebración. Se acaba de, modestamente, lo reconocemos, pero se acaba de cubrir un vacío, y un vacío muy significativo para nuestra disciplina. Y por tanto, la celebración es el reconocimiento también de méritos, ¿no? Porque sacar una revista no es fácil. ¿El mérito de quién es? Bueno, lo tengo aquí a mi izquierda, Jorge Jacobi. Cuando hablo de Jorge Jacobi tendría que abrir una nota al pie. No te asustes. Desde el quinto KL me parece un acto de justicia hacerle un reconocimiento y homenaje al cuarto KL. Porque el cuarto KL fue realizado en noviembre del 21, si no me acuerdo mal, cuando los contagios de la pandemia aún no habían desaparecido. Ya había empezado, creo, la campaña de vacunación, pero los contagios seguían. Y cuando nadie sabía quién iba a tomar la posta, Paraná dijo, nosotros lo vamos a hacer. Claro, la gente no quería ir, vino muy poca gente del exterior. Lógicamente vino muy poca gente del exterior, no como en este congreso que vino mucha gente del exterior, entonces no vino mucha gente del exterior. Pero queríamos hacerlo presencial. Me acuerdo hablando con Gustavo, vamos a convencer a los chicos que vayan. Vamos, que los que van en auto llevemos gente. En la organización estuvo Jorge, también estuvo Bernardo, allí está. Ana Clarice y Diego estuvieron. Yo fui en el auto con Martín. Miren la primera fila. Eh, y, y, y el cuarto, ¿quién? Ezequiel. Ezequiel, ya está, claro. Sí, pero se está escondido. Y eso, recuerdo una cena en una pizzería donde celebramos ese reencuentro en situaciones tan difíciles. No niego que el diagnóstico de Adrián, que planteó Adrián, es verdadero. Vivimos en situaciones difíciles. Pero aquel también, por otras razones, era un contexto muy difícil y, bueno, en fin, recuerdo con cierta emotividad aquel cuarto KL y creo que debemos agradecerle a quienes organizaron aquel cuarto KL que hayan mantenido viva la línea de los coloquios argentinos del libro de edición y que también tienen que ver con que se haya mantenido y haya sido tan exitosa esta convocatoria. La revista.
La revista se presenta como una revista digital de periodicidad anual. Anual. No, no. Estuve hablando un rato largo con Giselle recién y ya no me sale la L final. Me sale la L final portuguesa. Anual. Un amigo que enseña español para portugueses me dice que eso es lo que más le cuesta a a los que hablan portugués, la L final del español. De periodicidad anual que surge en la Tecnicatura Universitaria de Producción Editorial de la Facultad de Educación, allí en la UNED, en la Universidad de Entre Ríos. Jorge dirige el seminario que se llama Actualidad del Campo Editorial. Pues bien, el año pasado Jorge me llamó y me dice, mira, vamos a hacer esto. Hacemos un encuentro digital con los alumnos, ponemos a disposición de los alumnos algún texto tuyo que puedan leerlo y después hacemos un intercambio. Eso que hizo conmigo después lo hizo con otros colegas. La idea consiste en que el seminario es un seminario de intercambio con especialistas sobre temáticas específicas. Eso se desgrabó, se corrigió y conforma los 4 núcleos que tiene la revista Pliego, además de otras cosas que voy a mencionar. Una de las cosas que me interesan de la revista es que si uno da vuelta a la primera página, aparece director Jorge Jacobi y más abajo dice alumnos. Yo no creo que ahí haya nada de alumnofilia ni de demagogia alúmnica, sino que hay un verdadero reconocimiento de algo que sentimos todos cuando damos seminarios de posgrado, que si logramos eso que llama producción de conocimiento, que siempre nos suena muy ostentoso, si logramos algo de producción de conocimiento, esa producción es siempre colectiva. No hay buenos seminarios en los cuales no haya participación activa de los estudiantes. Si esa participación activa fracasa, fracasa el seminario. Yo creo que eso es lo que Jorge reconoce cuando no pone a todos los que escribieron, sino los alumnos que participaron de ese seminario en el cual se produjeron los encuentros con los especialistas. Me pareció muy interesante esa idea. El diseño de la revista, yo no sé nada, no sé mucho de diseño. A mí me gustó mucho, es muy original, véanlo, tiene una especie de estética retro que a mí me gustó mucho, incluso con un pico de sifón. A mí los sifones me encantan. Vamos al contenido, brevemente. La revista tiene 4 núcleos. La primera llama del autor al lector, no, perdón, del autor al editor, o de la relación editor-autor, es la mía y no sé ni el título, miren. La segunda es sobre el programa SUR y problemas de traducción. La tercera es sobre edición universitaria. Y la cuarta, geografía editorial. El título que Jorge y otros compañeros le ponen a los simposios, ¿no? A algunos simposios que se han organizado en el marco de este congreso. El primero, autor y editor, se refiere a las relaciones entre autor y editor en 3 momentos específicos, uno a fines del siglo XIX, para que le guste a Giselle, otro en un momento muy importante de internacionalización de la literatura de nuestro continente, la llamada época del boom, y el tercero, el presente, la llamada edición sin editores. Y el invitado fui yo. El segundo, el invitado fue Alejandro Duhovne, y habló sobre el programa SUR y sobre los problemas de traducción en términos generales, ¿no? Es decir, sobre las relaciones desiguales que viven tanto países centrales o lenguas hipercentrales respecto de países más periféricos, en las relaciones entre procesos de intraducción y procesos de extraducción, ¿no? Ustedes saben que esos prefijos im y ex aplicados a la traducción me parece que son muy útiles para pensar precisamente estas
digamos, hay muchos prefijos que se inventan y no sirven para nada. Estos prefijos son muy útiles, creo yo, ¿no? Para pensar esos problemas. Esos procesos de introducción y de extraducción no siempre coinciden, es más, generalmente no coinciden con otros productos que no son libros. Y por eso sirven para pensar la diversidad del libro en los intercambios in-ex. El tercer núcleo participa Gustavo Martínez, el editor de Eduner, y plantea cosas interesantes porque ahí ya la mirada no es de un especialista, los que estudiamos edición pero no sabemos nada de cómo se conduce una editorial, sino aquí cambia la mirada, quien habla es un editor. Y de Eduner, una editorial que yo conocí precisamente en el Congreso de Paraná. Habla de recursos humanos, habla de la profesionalización del campo, habla del rol del lector en la elaboración de un catálogo, etc. El, el- el punto siguiente es, habla Ivana Mijal sobre edición universitaria, habla del programa, del impulso que implicó el programa de mejoramiento de las editoriales universitarias que lanzó la Secretaría de Políticas Universitarias en 2014. Habla de la identidad regional de las políticas, de las editoriales universitarias. Eso es muy importante también como ámbito de debate y cada vez más vemos cuánto y cuán bien se está editando en centros universitarios y no universitarios en algunos polos del interior del país. En el quinto hay un texto de Jorge sobre geografía editorial, algo que está muy ligado a su investigación sobre la edición en centros específicos, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, en la última parte del siglo XX hasta ya iniciado el siglo XXI. Y mechado con esto aparecen entrevistas y participaciones como la de Isaac Rubinsal, una figura muy importante del asociacionismo, digamos, del libro en Santa Fe, llegó a ser presidente de la Cámara Argentina del Libro, y de Valentina Miglioli, una editora de la Editorial Municipal de Rosario. Otro polo muy interesante, ¿no? Las ediciones de la Editorial Municipal de Rosario. Creo que Bernardo hoy habló algo de alguna edición de la Municipal de Rosario. De modo tal que eh, estamos ante una revista necesaria, cuyo contenido creo nos interesa a todos, que tiene contenido muy actualizado en relación con los debates de nuestra disciplina y que por lo tanto yo les pido algo. Sí, que esta revista empieza a ser una revista de todos nosotros. Es decir, que si Jorge lo llama para participar del seminario, para una entrevista, díganle que sí, porque la aparición de esta revista es un hecho plausible en el sentido de la primera acepción del diccionario, digno de aplauso, y depende de todos que sea además un hecho perdurable. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis, Giseli. La verdad, muy contento por la presentación. Yo tengo que empezar agradeciendo. Deme, por favor, ese espacio. Bueno, en principio, este, a Políticas de la Memoria, Adrián, Políticas de la Memoria, por darnos este lugar, por darnos, digo, a la revista este lugar. Obviamente a José Luis y a Giseli por haber aceptado la propuesta y ponerse a trabajar de este modo en tan corto tiempo. Eh, y bueno, a las autoridades de la universidad,
Nacional de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, al coordinador de la Tecnicatura en Producción Editorial, Juan Pascual, que es además el que tiene la idea, el que me trae la idea, ahora les comento, de la revista, a quienes trabajaron bueno, al área de gestión editorial que nos brindó los recursos para poder llevarla adelante, al área de gráfica del CEPSE, que es el área que hace la apuesta gráfica de la revista, que ustedes están viendo ahí algunas cositas que tienen que ver, esas animaciones también las hicieron ellos, y, y a los estudiantes. Es muy importante el agradecimiento a las estudiantes y los estudiantes porque ellos no solo fueron espectadores de las mesas y de las conversaciones que tuvimos en el seminario, sino que se pusieron a trabajar. Son los que crearon los primeros borradores sobre los cuales después trabajamos, editamos, son quienes hicieron las entrevistas que acompañan a cada una de las secciones. Y permítanme nombrar a estas personas: Ana Paula Villabona, Evelyn Urrich, Florencia Torres, Eden Schlegel, Florencia Puerto, Belén Miotti, Brisa Martín, Fermina Hernández, Antonella Gorosito, Yelén Fernández, Bianca de Martín, Jimena Coliar, Angelina Chanzi, Melina Auce, Luis Antelo, perdón, y Nicolás Albornoz. Esta revista viene a formar parte de un conjunto de revistas que ya existen en la Facultad de Ciencias de la Educación, además de sus dos revistas arbitradas, El Cardo y Del Prudente Saber y El Máximo Sabor Posible. Bueno, como es una revista donde está la carrera de comunicación social, ya hace algunos años que se vienen produciendo revistas como Algo Más, Mal de Ojo, Conversaciones, Educación y Vínculos, comillas, y la revista Posta. Eh, Esta revista se produce entonces en el seminario Actualidad del Campo Editorial, que es un seminario del primer año de la carrera, una carrera que tiene las particularidades de tener un estudiantado muy diverso. Es decir, tenemos gente que acaba de egresar de la escuela secundaria, pero también tenemos gente que está en la carrera avanzada de letras o de comunicación, gente que está viendo qué va a hacer de su vida y está haciendo la carrera buscando un horizonte, gente que ya forma parte de alguna manera del trabajo editorial, trabajando con una pequeña editorial, trabajando como libreros, es decir, tiene un componente bien variopinto, y siempre tiene esta característica, que se arman mesas temáticas. Yo tengo que organizar mesas temáticas para conversar distintos aspectos. Obviamente, la actualidad del campo editorial no la vamos a poder aprender en encuentros quincenales de un semestre. Entonces, lo que armo son, bueno, como un salpicado de mesas a partir de las cuales podamos conversar. En principio era con actores del campo editorial. Editores, claramente, traductores, libreros, distribuidores, etcétera. Y a partir de la organización del KL anterior, empezamos a incorporar a las investigaciones, los investigadores y las investigadoras. Y además, los estudiantes y las estudiantes tenían que hacer una actividad grupal de intervención en el campo. Y así se han realizado ferias editoriales, charlas de debate y discusión, que las tienen que organizar ellos. La colaboración en el cuarto KL fue una de las actividades grupales en aquel año. Ahora, la idea de la revista viene de aquí en adelante nos permite empezar a sistematizar ese trabajo y publicarlo. Ya ahora va a ser la revista el trabajo que hagan los estudiantes y los estudiantes del seminario. Eh, y bueno, y el primer trabajo consiste en recontextualizar, es decir, llevar del contexto de la conversación y de la charla que hay en el seminario, bueno, hacer una apuesta a un texto escrito que tiene que ser publicado, que será publicado en esta revista que ahora estamos publicando. Es decir, nos interesa, evidentemente, que el trabajo con los estudiantes no sea un como sí, sino que o sea, es un trabajo que se termina publicando. Y además de hacer ese trabajo de recontextualizar la charla, llevarla a texto,
un texto que tendrá la autoría de quien expuso y de alguna manera también intentamos presentar el intercambio que se da al finalizar la charla. Cada grupo que se hace cargo de cada una de las mesas tiene que realizar una entrevista a alguna persona que crean de interés para la temática. Eso es, yo puedo supervisar mínimamente, pero intento no direccionarla. Y me parece que, en todo caso, que exista en la revista para las próximas cortes, porque esta se hizo, la hicimos con la corte de 2024, es decir, el año anterior, va a dejar como, va a empezar a dar mucha mejor la perspectiva de qué es lo que estamos buscando para cada una de ellas y de ellos. Eh, bueno, José Luis hizo una presentación bastante exhaustiva. Yo no quiero hablar demasiado, simplemente voy a hacer un breve recorrido. Eh, es una revista que se pretende de divulgación, si se quiere, de nuestros temas. Una revista digital. Como verán, el trabajo del área gráfica a mí me gustó, me pareció acertado. Al principio a ellos les llamaba la atención que le pongamos el nombre, un nombre que viene del mundo impreso, a una revista que va a ser digital. Y bueno, tomaron eso, que al principio les hacía ruido, y lo pusieron a funcionar. Entonces trabajaron con el collage, que seguramente todas y todos alguna vez hicimos recortando revistas. Eh, Paso brevemente. Lo que fueron viendo animado ahí son básicamente las placas que tiene, esta es su tapa. Acá está el índice que lo reflejó bastante acertadamente José Luis. Eh, una cosita que no dije es que intentamos esto, generar una conversación entre un actor, creo que no lo dije, un actor de campo y un investigador. Obviamente, los límites de esas identidades no siempre son claros, pero es por lo menos de esa manera que nosotros convocamos a las personas. Eh, Así José Luis conversó, por ejemplo, con un escritor que habló de la vinculación con los editores, pero desde la experiencia. Y voy a pasar, entonces, esta es la sección relación editor-autor, en la que participan, decíamos, José Luis y Francisco Vitar. Y aquí se le hace no, esta no tiene entrevista, porque claro, estamos en un contexto de aula y hay imponderables como este. Un grupo dejó su trabajo a mitad de camino y tiene sus consecuencias y están vivas, muy vivas en la revista. O como por ejemplo este tema en el que está Alejandro Duhovne solo, porque ese día la persona que participaría, que formaba parte de la editorial perdón, del gobierno de la provincia de Entre Ríos, nos avisa que no puede ir y no participó. Entonces queda solamente Alejandro. Intercambiamos con él, están los intercambios, y sí hay una entrevista que ahora les voy a mostrar. El de edición universitaria, que como comentó José Luis, participan el director de Duner y Ivana Meijheim, y el de geografía editorial en el que intercambiamos, yo conté un poco lo que fue mi trabajo de tesis doctoral y está Isaac Rubensal, el editor santafesino que comentaba José Luis. Esto solo para que vean el formato que tienen luego de los artículos. Bueno, están los intercambios en los que les preguntábamos, conversamos con quienes nos visitan y se pueden reconstruir entonces estos intercambios y las distintas entrevistas que se hicieron para cada una de las secciones. Esta es la entrevista a la editora de la Editorial Municipal de Paraná. Estas, preservar y recuperar. De Martín Prieto, que es como director de una colección dentro de la Universidad de Duner. Gretel Schroeder, que es una editora y librera independiente de la ciudad de Paraná. Solo para, bueno, entonces les digo, y ya cierro, todos los años producimos el contenido para el año siguiente, el contenido. Estamos cerrando, por lo tanto,
lo que será el contenido de la edición del año que viene, que ya tuvimos todas las mesas y ya están las entrevistas hechas. Tuvimos una mesa sobre distribución en la que participaron Salvador Doldán en carácter de sistematizador, de un gran conocedor, pero él fue el que más o menos sistematizó desde un ángulo más desde la investigación, y Juan Alberto Crassi de la COP. Y los estudiantes hicieron una entrevista a Javier Bendersky de la Periférica. Tuvimos una mesa sobre traducción en la que participaron Patricia Wilson y Daniela Spielberg. Patricia Wilson, en este caso, en carácter de traductora. Y habló desde ese lugar, desde la experiencia como traductora. Y los estudiantes hicieron una entrevista a Andrea Lombardi, traductora de Edasa, y una mesa sobre el libro político en la que participó un tal Ezequiel Saferstein con Alejandro Horowitz, en este caso también Horowitz en carácter de editor, tal cual. Y los estudiantes le hicieron una entrevista a Diego Stulo. Ese va a ser el contenido de la revista del año que viene, que ya continuará. Exactamente. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias. Fue un pequeño aporte que hacemos desde la Universidad Nacional de Entre Ríos. Gracias. Bueno, esto no lo coordina nadie, ¿no? Pero no sé si alguno quiere hacer una pregunta, supongo que tenemos un rato, ¿no? ¿Están de acuerdo, no? Sí, claro. Me faltó la última pregunta. Comentario, lo que sea. Bueno, vamos sin palabras. Sí, sí, total. Bueno, muy bien, Bueno, gracias. muchísimas gracias. Gracias. Nada, muy bien. Merecidísimo. Hermoso. Gracias. Lo digo agregué porque felicitaciones. Gracias. É,